En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús sacramentado, por la fe que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por todo tu pueblo santo, al que tú has redimido con el precio de tu propia sangre. Ayúdanos a vivir agradecidos mientras vivimos en este mundo, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu infinita misericordia, porque somos hijos predilectos del Padre. Y así nos enseñaste a decir: Padre nuestro. Gracias, Jesús, porque nos has sacado de la esclavitud, nos arrancaste del faraón y ahora en ti somos un pueblo libre que alaba, bendice y glorifica al poderoso, al grande. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que estás poniendo en nuestro corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hemos escuchado nos habla sobre
unos talentos que el amo da a cada uno de sus servidores según su capacidad. Estos talentos no son más que esas virtudes que por medio del Espíritu Santo Dios ha derramado en ti y en mí. Virtudes que pueden crecer en la medida en que tú las eches a trabajar, las pongas por obra. O virtudes que pueden desaparecer por negligencia o por pereza personal. Por eso dirá al final, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta palabra nos invita a trabajar los talentos que Dios a todos nos ha dado. No hay nadie que pueda decir, Dios no ha proveído nada en mí. Dios no ha puesto nada en mi corazón. Dios no ha puesto nada en mis manos. Dios nos ha regalado muchas virtudes, muchos talentos, que nosotros debemos de ponerlos por obra, porque Él viene no solamente por el talento que ha puesto en tu corazón, sino también por los frutos que haya puesto en ese talento. Y para que hayan frutos, hermanos y hermanas, hemos de trabajar. Los frutos que Dios espera no se conseguirán con los brazos cruzados o en una silla mecedora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Los talentos se producen en la medida en que nosotros nos desgastamos por Cristo, por su iglesia, por el reino de los cielos. ¿Cuántos pudiéndole dar mucho a la iglesia, mucho al Señor? ¿Cuántos pudiendo anunciar el Evangelio, llevando una palabra a un hermano, no lo hacen? Estos, dice el Señor, se quedarán con las manos vacías, porque dirá al final, quítenle a este inútil el talento que le di, porque no fue capaz de trabajarlo para el bien de los demás. Tan negligente e inútil que hasta se le ocurrió hacer un hoyo en la tierra y allí enterrarlo para cuando viniera el dueño del talento. Dios nos libre de ser esos trabajadores inútiles que pudiendo haber hecho algo, no lo hicimos. Es una palabra, hermanos, que nos reta a no conformarnos con el mínimo. 5 talentos produjo otros 5 talentos, 2 talentos produjo otros 2, o sea, el doble, hermanos y hermanas, es posible cuando nos dejamos guiar por la fuerza del Espíritu Santo, que sobrepasa nuestras limitaciones, porque la carne es débil, pero el Espíritu es animoso. Miren ustedes los grandes comerciantes, siempre progresando, progresando, progresando. No porque estén como leones de zoológico panza arriba, sino porque siempre se las están ingeniando, están evaluando sus pérdidas, sus ganancias, están siempre redireccionando su empresa,
si todo eso lo lleváramos a la gran empresa de Jesucristo, la salvación, la evangelización, el anuncio, hermanos, ¿cuánto podríamos nosotros hacer en el nombre del Señor si pusiésemos esos talentos para que los alejados vuelvan, para que los peleados con Cristo y la Iglesia se reconcilien, para que los que van por caminos equivocados regresen a la casa? ¿Cuántas estrategias no podríamos echar adelante con la fuerza del Espíritu Santo para una nueva evangelización? Solo está, hermanos, en que sepamos que Cristo nos ha proveído de talentos. Somos nosotros los que decidimos echarlos a trabajar o enterrarlos. Gracias, Señor Jesús, por ese talento que tú has puesto en mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque me has invitado a trabajar en tu viña y por ese espíritu que me has enviado y sigue animando mi vida para seguir trabajando en la obra del Señor. Que pueda un día, Señor, decirte: 5 talentos me has dado, aquí están estos otros 5. Que pueda decirte un día: Señor, 2 talentos me dejaste, te entrego otros 2. Líbrame del comodaticio, líbrame de la pereza, líbrame de la tentación de no hacer nada y de conformarme con el mínimo o de ver a otros trabajar desde afuera. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.